podcast Horus número 7, el lugar donde trataremos temas de masonería, temas como la cámara de reflexiones, la iniciación, qué es la masonería. Le atiende un servidor, Iván Acuña y Javier. El día de hoy trataremos el episodio 06 titulado El Trabajo. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras plataformas de podcast. Estamos en iTunes, Spreaker, iVoox, SoundCloud y YouTube como Horus 7. Recuerden que este episodio es patrocinado por el Círculo de Horus 7, el lugar donde debatiremos temas de filosofía, esoterismo y espiritualidad. ¿Te gustaría participar? Escríbenos un mensaje en nuestra página de Facebook para inscribirte. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iván? Siempre es un gusto saludarte y estar contigo para platicar y discernir siempre esos tópicos que nos agradan y transmitirlo a las personas que nos escuchan. Muy buenas, queridos oyentes, es un placer, como siempre, estar frente a ustedes y estar tan cerca de ustedes. Le mandamos un saludo caluroso a todos los que nos escuchan, sobre todo a aquellos miembros del Círculo de Horus 7 que nos hicieron parte en la sesión número 4 el jueves pasado. El trabajo, Javier, ¿por qué comenzamos con ese tema? ¿Cuál es la parte más importante o filosóficamente qué es lo que queremos demostrar con el trabajo? Iván, me gusta siempre iniciar definiendo la palabra como tal o desgarrando la parte de su raíz etimológica, y dice que viene de tripalium, que en ese sentido son los 3 palos que eran instrumentos de tortura. Luego entonces la iglesia veía como una penitencia al trabajo y dice en el Génesis: comerás el pan con el sudor de tu frente. O sea, se veía de cierta manera esa parte de trabajo como algo que se castigaba, no se honraba la parte del trabajo. Y un concepto más racional, clásico del trabajo, dice que es parte de la energía. El ejemplo masónico clásico, que sería una fuerza, en este caso el mazo, actúa mediante el cincel sobre un cuerpo, y el punto donde se aplica el cincel tiende a sufrir ese desplazamiento en la dirección en la que se desplaza el mazo. Ese podría ser otro concepto más racional sobre el trabajo, Iván. Partiendo de la parte sociológica, es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental, que eso es lo que nos atrae netamente en la parte masónica, Iván. Ese trabajo mental que hacemos día a día en nuestras tenidas, tratando de desarrollar nuestras facultades, sobre todo nuestro razonamiento y nuestro pensamiento, Iván. Es muy común que en la sociedad latinoamericana que exista una denotación negativa hacia el trabajo. Todo se deriva al origen etimológico de la misma palabra, Javier. Es muy importante la que tocas porque, pues derivado de eso, la cultura latina toma connotaciones negativas hacia el trabajo. Sin embargo, la necesidad masónica es de comenzar a glorificar el mismo, comenzar a enaltecer la palabra trabajo como tal. ¿Por qué? Porque es más allá de un esfuerzo físico que genere dolor o que genere algún estado emocional negativo. Masónicamente es el esfuerzo que te ayuda a trabajar sobre tus pasiones, enalteciendo tu conocimiento, tus experiencias, tu forma y tu manera de ver la vida. Es allá donde queremos tomar el rumbo de este tema, y es por eso que es tan importante que tengamos el inicio etimológico como tal, Javier. Iván, hay 2 maneras de concepción que yo veo sobre el trabajo. La profana, que para mí es la actividad humana concreta que hace funcionar los procesos productivos, eso para mí es un trabajo profano. Y la otra más importante, que es la de la masonería, es un trabajo interior, es un trabajo netamente personal, desbastando
cada parte áspera de ti, de tu esencia, para ser una mejor persona. Ese es el trabajo interior que se va haciendo día a día dentro de la masonería, Iván. Desbastar esa piedra en bruto para llegarla a pulimentar todas sus aristas y todas sus caras de la mejor manera posible, Iván. Yo pienso que son dos formas de ver el trabajo. Primero el que tocas y que es el más importante. Primero es el interior, trabajar en ti mismo, trabajar a través de lograr que tus metas sean cumplidas, que tus expectativas sigan creciendo y sigan enalteciéndose, que tus conocimientos crezcan y que sean más integrales de una u otra manera. Y también está el trabajo externo, Javier. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo yo, como maestro o como aprendiz o compañero, tener esa hambre y esas ganas de seguir creciendo por mí mismo. No puedo quedarme estancado en ningún momento, pues de así hacerlo, mi progreso sería nulo o sería muy escaso, Javier. Es decir, tenemos que lograr primero el trabajo interno, el trabajo en uno mismo, porque si hay equilibrio dentro de mí, hay equilibrio hacia afuera. Después, el trabajo con los demás, cómo llevo la relación o cómo hago que mis compañeros o mis mismos miembros de mi logia sigan creciendo al mismo ritmo que uno. No estoy diciendo que los vamos a traer de la mano, ni mucho menos. Sin embargo, cuando se genera una sinergia, cuando se genera una energía entre todos, pues el impulso es común y esto hace que se genere un progreso comunitario o un progreso general para toda la logia, Javier. Es por eso que yo lo estoy definiendo de que debe de haber dos aspectos importantes dentro del trabajo para uno mismo. Bien, Iván, otro tópico importante es definir las herramientas que debe de ocupar el aprendiz de masón, que si bien sabemos desde nuestra instrucción son dos muy importantes. Por un lado está el cincel, que es la inteligencia, y por el otro está el martillo, que es esa fuerza de voluntad. Ambas se deben de ir desarrollando de la mano, Iván. No puedes desarrollar más contrario a otra, una más contrario a otra, sino por el contrario se tienen que ir desarrollando de la mano a modo de que lo que se vierta o lo que se aprenda sea en pro de uno mismo, Iván. Posterior a ello existe, si no bien una clasificación como herramienta, sí está la regla de 24 pulgadas, Iván, donde nos hace manifestación que el día cotidiano se debe de dividir en tres facetas. Cada faceta conforman 8 horas, que son 8 horas dedicadas al estudio, 8 horas dedicadas a ese trabajo y 8 horas dedicadas a un descanso, Iván, para que el cuerpo de cierta manera recupere la energía suficiente para continuar el día a día. Esas son las herramientas que debe de ocupar el aprendiz para iniciar en su carrera masónica, Iván. Hace falta mencionar uno más importante, que es el mandil como representación filosófica del trabajo. Antiguamente se utilizaba para cubrirse de toda suciedad que llegase a presentar el trabajo, porque era muy duro, externo, muy físico. Entonces el mandil ocupaba una parte fundamental para los trabajadores, Javier. Es claro, Iván, que esa parte del mandil bien no es una clasificación de herramienta, es un utensilio con el cual nunca debemos de dejarlo. Siempre que acudamos a logia, siempre debemos de traerlo, pues esto enaltece a ese trabajo tanto físico como intelectual que debemos de hacer día a día, Iván. Luego entonces, Iván, hay otro tópico que también me agrada tocar en esta parte, que son las horas de trabajo de acuerdo al ritual. Hay unas horas de trabajo del mediodía a la medianoche. ¿Y a qué se refiere esto, Iván? Es parte de nuestro ritual. Dice
que es en relación a a nuestro reloj circadiano, el cual de una u otra manera nuestro organismo regula ciertas acciones, cierto desarrollo del mismo componente, y lo que trata es de que aperturemos ciertas partes del organismo de acuerdo a las horas de esa apertura del ritual como tal, Iván. En cada grado va cambiando y va siendo distinto, porque lo que se pretende es aperturar otras cosas, campos energéticos, aperturar o desarrollar ciertas facultades del ser humano en ese sentido, Iván. Es muy importante el tema, cómo lo tocas, porque no todos los rituales desbastan como tal este punto tan velado del ritual. Es decir, del mediodía a la medianoche. También se puede pensar o se interpreta que el mediodía es qué tan energético te encuentras el día de hoy. Debes de encontrarte completamente energético, es decir, representando a un cenit, y trabajas durante esas 12 horas, pero esas 12 horas no son físicas, sino es la manera de representar un día, medio día solar. Iván, los trabajos masónicos del primer grado, siempre he dicho que tienen que tener tres características. Ya traspolándolo, dejemos un poco de lado la parte ya filosófica de lo que se tocó el trabajo. Ahora bien, el trabajo plasmado ya, lo que hacemos día a día, que es, de acuerdo a mi instrucción, en primer grado se le llama desbastado, y posteriormente burilado, y al final ese es un trazado arquitectónico. Si bien eso de cierta manera es plasmar tus ideas a modo de ensayo sobre X tema, Iván, netamente masónico, y yo siempre he dicho que esos trabajos deben de tener tres características principales. Siempre deben de llevar la parte simbólica, la parte filosófica y la parte espiritual, Iván, para que al final tú concluyas con de cierta manera, tu verdad sobre ese tema. Hablemos o pongamos un ejemplo sobre el ara o sobre las columnas. Cuando te toque hacer un desbastado, le pongas ese matiz para que al final tú vayas construyendo tu propia verdad sobre ese tema en especial, Iván. Y eso es como nosotros lo vamos haciendo dentro de Logia, de esa manera. ¿Y por qué las palabras desbastado, burilado y trazado? Se debe netamente a que ya se va adquiriendo cierto conocimiento. En primera instancia, no se sabe leer ni escribir, y lo que se pretende es, de cierta manera, generar un cambio en la persona. Es algo más de introspección, y para después que ya se tiene conocimientos más avanzados, se van ocupando otras herramientas para hacer ese trabajo constante. También otra cuestión, atrayendo este tema sobre el trabajo, recordemos que nuestro primer vigilante siempre despide a los obreros contentos y satisfechos, y se les dice obreros, y se hace una remembranza con las abejas, la colmena. Todos somos obreros, y se nos califica como tal porque trabajamos constantemente a fin de desbastar esa parte más áspera de nosotros mismos. Como conclusión, Iván, o para finalizar, yo recomendaría el libro de los 12 trabajos de Hércules, donde hace alusión cada uno de los mismos a partes psicológicas que deben de irse estructurando. Si bien es mitología, aclaro, es mitología, sin embargo se le ha dado un contexto tanto psicológico, tanto masónico, y en la parte masónica se divide en cada 4 trabajos, es dependiendo un grado de la
cadena de los grados simbólicos, Iván. Luego entonces es algo muy recomendado, puesto que ahí se va analizando qué facetas psicológicas se deben de ir pulimentando de acuerdo a nuestro ser como tal, Iván. Gracias por tu recomendación, Javier. Es importante que se lea de la manera no solamente mitológica como tal, leer el relato, sino que se desbaste qué es lo que el autor nos quería decir, porque no es lo mismo que represente a un león con la piel sumamente dura físicamente, sino a qué era lo que quería representar el león, qué era la bestia la hiedra, la cual le crecían las cabezas cada que le cortaban, o qué era lo que quería representar al limpiar los establos, Hércules o Heracles, como se le conocía en Grecia. Así es, Iván. Agradezco, como siempre, el uso de la palabra y también debo hacer una recomendación: que todos nuestros trabajos se deban siempre a un razonamiento inductivo y a un razonamiento deductivo, Iván. Por lo pronto sería cuanto, y nuevamente reitero mis saludos para todos los que nos escuchan. Un abrazo fraterno hasta donde nos escuchen, y estamos siempre en pie y al orden para el próximo podcast, Iván. Recuerden que la finalidad del trabajo siempre será enaltecer o generar un razonamiento siempre más concreto, mucho mejor documentado, pero sobre todo que esté dentro de su pensamiento y que viva eternamente magnificado como tal la palabra del trabajo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estamos como Horus 7 en nuestras plataformas de podcast, iTunes, Spreaker, iVoox, SoundCloud y YouTube. Síganos en todas ellas. También en nuestra página de Facebook estamos como Resp Logsim Horus número 7, y en Twitter @RLS_Horus 7. Recuerden que este episodio es patrocinado por el Círculo de Horus 7, el lugar donde debatiremos temas de filosofía, esoterismo y espiritualidad. ¿Te gustaría participar? Escríbenos un mensaje en nuestra página de Facebook para inscribirte. Muchas gracias a todos, queridos oyentes y queridos hermanos. Que estén muy bien y nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Gloria al trabajo.